Varios hechos han marcado las últimas 2 semanas el panorama político, sobre todo el del PRM. Tenemos, por ejemplo, la presentación de las aspiraciones de Ramón Alburquerque para ser candidato presidencial del partido oficial, los resultados de la encuesta Gallup de la RCC Media y las diferentes lecturas. El anuncio sobre la implementación de una estrategia utilizando la referencia de inteligencia artificial y el chiste de Leonel Fernández sobre su persona, sobre la persona del presidente, al llegar a la celebración del 75 aniversario del periódico El Caribe, el cual felicitamos. El primer acontecimiento fue el lanzamiento de la precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno de Ramón Alburquerque bajo el lema de Entrentó, la cual contó con una presencia de miembros del partido que evidentemente están disgustados con el gobierno de Luis Abinader. Evidentemente que su posición frente a Luis Abinader de críticas ácidas por su supuesto favoritismo a beneficiar a exclusivos sectores de la clase empresarial dominicana y de calificar el gobierno como un gobierno de los popis son los argumentos de sus intenciones para querer gobernar el país. Si bien es cierto que su Entrentó le mereció una publicidad que rompió récord en su momento, no menos cierto que la población, en términos generales, lo calificó de mucha bajeza, por lo que nos sorprende que haya sido utilizado como eslogan para su candidatura. Pero eso lo trataremos en otro análisis más adelante, dependiendo de cómo corra en el tiempo sus aspiraciones. Solo decir que consideramos que no fue el mejor eslogan, sobre todo en una persona de grandes conocimientos profesionales. Estas aspiraciones de Ramón Alburquerque recibieron el respaldo público de Guido Gómez Mazara, otro aspirante presidencial del PRM, quien dijo que fueran a respaldar a Ramón por ser una iniciativa democrática, además de decirle a Luis Abinader que no están de acuerdo con una posible repostulación suya. Evidentemente que estas aspiraciones dividen las fuerzas del PRM, aunque no sabemos su grado de incidencia como para debilitar la posible repostulación del presidente. Pero no deja de ser un punto negativo. Es más negativo para ellos dos que para el propio Abinader, eso sí. Si llegan como dos entes diferentes a las elecciones internas del PRM, los más perjudicados serán ellos mismos, Ramón y Guido. Lo que sí les ayudaría es ponerse de acuerdo y solo uno encabezar sus aspiraciones apoyado por el otro y competir frente a Luis Abinader. El otro hecho que señalamos es el de la encuesta Gallup de RCC Media, empresa que dejó bien claro que no fue ella quien mandó hacerla, por lo que no comprometen su reputación. Simplemente le pagaron para ser usados como medio de difusión con la intención de que la reputación del medio le sirviera a la encuestadora como aval, lo que no les dio resultado. Queda claro que fueron otros quienes la encargaron y que aunque no se dice quiénes son, por sus resultados y sobre todo por las recomendaciones que se les escaparon en ella misma como sugerencia directa al gobierno, es indudable que fue hecha por parte de un sector gubernamental. No vamos a entrar en los números de simpatías, porque tan solo esa pifia de la recomendación al PRM y al gobierno, más los datos de la ficha técnica donde se aprecia que el segmento consultado en su mayoría del conjunto general estaba conformado por simpatizantes, votantes del PRM y otros que eran empleados públicos, totalmente amañada, condicionada, preparada para obtener los resultados que deseaban. Esto creó una animadversión sobre la empresa Gallup y su director, quien para rematar con los resultados, apenas días después de la presentación de la misma,
manifestaba su ignorancia sobre datos de la encuesta firmada por su empresa. Pero no tan solo desprestigió a la empresa y a su director. El grave problema es que los resultados puestos en dudas también afectó la credibilidad sobre la simpatía del gobierno y la intención del voto a favor del PRM y de Luis Abinader. Bueno, como pueden ver, ya van dos elementos que marcan al PRM y a las aspiraciones de una repostulación. El tercer hecho, aunque con menos incidencia, pero que no deja de repercutir en la mente de los votantes, ya sea de manera consciente o inconsciente, es el tema sobre la inteligencia artificial. El expresidente Fernández se presentó dentro del marco del Foro Global Inteligencia Artificial, conversando con Sofía, la robot humanoide de origen japonés, cometiendo el error de hacerle una pregunta muy amplia en el tiempo y muy profunda en el análisis al circunscribirla en un espacio de 40 años de historia. En un periodo tan amplio era lógico que tomara un tiempo para obtener toda la data de 40 años atrás de una pequeña república en el continente americano, ubicado en el Caribe, su cultura, los cálculos estadísticos y analizar todo eso desde el punto de vista sociopolítico para dar una respuesta lógica basada en las informaciones dentro de su memoria, la cual nos imaginamos debe de estar con un archivo de miles de millones de informaciones de todo el mundo. Tanto humanamente como mecánicamente era necesario tomarse un tiempo para dar una respuesta satisfactoria. Dicho sea de paso, ya el androide Sofía había sido presentado por una compañía de teléfonos en el país, lo que no constituye una primicia su participación en Casa de Campo. En este caso, lo que ha llamado la atención fue su interrelación con un expresidente de la República y el hecho de hacer un juicio como si fuera un ser humano sobre la realidad de nuestra historia en los últimos 40 años. Eso sí es novedad. No podemos pensar que Sofía fue diseñada para informaciones solamente nacionales. Hay que tener presente que Sofía es capaz de responder a las preguntas que le formulan. Por ejemplo, las preguntas que le hacen los periodistas durante los numerosos programas de televisión en los que ha aparecido. Pero también puede recordar conversaciones anteriores y es capaz de aprender cosas nuevas de cada una de ellas. En base a esto último, es que hace un halago sobre nosotros los dominicanos. Pero el caso no es Sofía y su complejidad. Lo que queremos señalar es lo siguiente. El trato burdo del presidente Luis Abinader para no quedarse atrás. El lunes siguiente anunciaba, para agosto del presente año, la implementación de una estrategia nacional de inteligencia artificial. Óigase bien, una estrategia nacional de inteligencia artificial. Una definición súper rebuscada de algo que consiste en interrelacionar bases de datos entre diferentes instituciones, cosa que ya se ha implementado en algunas de ellas y que dista mucho en cuanto al avance de la inteligencia artificial de la robot Sofía. Debemos decir que no está mal dicho el anuncio, pero no tiene la categoría de un androide procurando como un ser humano dar una respuesta inteligente, no mecánica, es decir, analizando los datos sobre una pregunta con carácter humano, social, histórico, hasta económico, político, sociológico y hasta la comparación con respecto a los demás países latinoamericanos. Ahora bien, también el ministro de Trabajo anuncia que el gobierno ha asumido la inteligencia artificial con el desarrollo de gabinetes especializados con miras de cerrar las demandas de las brechas laborales
para recalcular, para recalcar, mejor dicho, lo que el presidente había manifestado con anterioridad. Repetimos, no está del todo mal. Eso es válido. La información es incluso muy positiva. Lo que ocurre, por si no lo sabían los estrategas o asesores del presidente, como de los otros candidatos, es que hay una apreciación frente a las diferentes acciones de Leonel Fernández ahora y en el pasado reciente, de que las toman como referencia y las copian. Si van a tratar temas que su opositor presenta, y este es un consejo a todos, tienen que darle espacio de tiempo entre una acción y otra. No termina la presencia de Sofía, el presidente anuncia uso de inteligencia artificial y su ministro de Trabajo recalca lo mismo. Leonel Fernández dicta una conferencia nada más y nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde anuncia que está trabajando en un proyecto de inteligencia artificial con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Organización de Estados Iberoamericanos en España para ir implementando en las escuelas desde el kinder hasta el bachillerato toda la tecnología. Ciertamente, es una noticia que se enmarca dentro de este periodo preelectoral y tiene su repercusión como propaganda política. Pero ese anuncio tiene mayor credibilidad en la boca del expresidente que lo dicho por el ministro de Trabajo del país. Leonel Fernández es un apasionado de la tecnología y lo demostró desde su primer gobierno en 1996, cuando fue un facilitador del uso de las computadoras en las oficinas públicas, en centros de educación y con la creación del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Recomendación: no hablen por ahora de tecnología. Esperen un tiempo cuando tengan algo que mostrar, algo concreto y que sea viable. Este es el tercer punto negativo en la percepción de la gente durante las 2 últimas semanas sobre el gobierno. Y para continuar exponiendo esa copia que le hacen al expresidente, por ejemplo, está en algunas formas estratégicas para decir ciertas cosas y sobre todo de presentarlas a la audiencia. Son réplicas de las usadas por Leonel Fernández. Por ejemplo, Leonel Fernández ya tiene como forma de dejar en la psiquis de los votantes la repetición de los males o de las deficiencias del gobierno en forma de una letanía, donde marca en tan solo 3 veces cuál debe ser la respuesta del público cuando hace ciertos señalamientos. Los cristianos católicos tienen en su ceremonial de la misa el Salmo responsorial. Ustedes lo conocen, que no es más que responder repetidas veces una misma oración o frase al final de diferentes afirmaciones o solicitudes. En el caso de Leonel Fernández, las aplica con preguntas positivas, si se trata de sus gobiernos, o preguntas negativas, si es contra el gobierno o un candidato. Y estamos claros que le ha dado resultado. Esa metodología, esa forma o recurso de oratoria es la que usa Leonel Fernández y ha sido tan efectiva que hasta otros políticos en sus arengas la han utilizado. Una copia, una imitación que deja entrever la carencia de originalidad del expositor o de sus asesores. Eso no lo condenamos del todo. Es válida su aplicación, no es exclusiva de nadie, pero deja en el público una relación psíquica entre quien lo utiliza y quien lo implementó. Lo importante es lo que se dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, pero sobre todo el sello personal que le pueda impregnar. Tomar lo que otros hacen con resultados positivos, sobre todo en política, debe ser muy bien estudiado,
muy bien ponderado y sobre todo manejado con una óptica diferente, con un sello que no lo haga parecer una copia o un andar detrás de alguien. Eso trabaja en el subconsciente de la gente, queda en el pueblo, queda en la población como algo que no los convence sin que ellos sepan qué es. Es algo que le molesta en la mente. Al momento reaccionan, pero por dentro les recuerda y trae a la memoria a Leonel Fernández con su letanía. Para terminar con estos incidentes y hechos que merman la simpatía o que mermaron la simpatía del presidente frente a su principal opositor en las últimas semanas, el presidente se dejó llevar de la chanza hecha por Fernández cuando disertaba durante la celebración del aniversario del periódico El Caribe. Lo primero es que no vi la gracia ni de Leonel ni de Abinader al momento de uno referirse al otro como para que todos rieran a carcajada. Bueno, puede ser que no tengamos en lo personal esa capacidad humorística para reírnos. Eso vamos a aceptarlo. Lo que apreciamos, eso sí, fue cierto sarcasmo al afirmar que era duro gobernar, queriendo significar, a nuestro entender, que ser presidente le quedaba grande a Abinader. Esa es nuestra lectura, nuestra apreciación. Tampoco vimos bien que el presidente se refiriera a su presentación por parte de Leonel luego de que se desarrollara toda una disertación titulada América Latina hoy y mañana por el candidato de la Fuerza del Pueblo. Todo esto acontecía frente a los ejecutivos de la empresa periodística, invitados, miembros de la prensa y de personalidades extranjeras de gran calibre, como fueron el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, además de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Marco Rubio, quien es senador de los Estados Unidos. El presidente Luis Abinader solo debió dar las gracias sobre la presentación de Leonel Fernández y dejarlo ahí y no hacer alusiones que pudiesen interpretarse como una búsqueda de algún tipo de negociación. Mostró debilidad el presidente en ese momento. Estamos seguros de que no fue ese el objetivo, estamos seguros de eso. Pero, ¿para qué salsearlo? Recordar que estamos en tiempo de precampaña, tiempo de negociaciones donde cualquier cosa se manipula de acuerdo a los intereses políticos. En este caso, el presidente le dio cancha a Leonel, como decimos popularmente. Todo lo que hemos dicho, si se suma, no fue favorable para la imagen del presidente. Mediáticamente hablando, estos últimos días no les ha favorecido al PRM y sí le han convenido al candidato del PLD y a Leonel. Esperamos que le saquen provecho a la inauguración del teleférico de los Alcarrizos, que aunque el presidente lo prometió en su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, en este mes de mayo, que lo pondría en funcionamiento. Esperamos que la ampliación de la línea 1 y la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo estén disponibles para los usuarios entre junio y julio, tal como también lo prometió el presidente en el pasado mes de febrero en su rendición de cuentas. Simple y sencillamente, que todo sea a su favor. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta la próxima semana. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.